Bienvenidos. En este video se realiza la sustentación del trabajo de grado titulado Características de la educación virtual de niños y niñas de 7 a 10 años de una institución educativa del municipio de San Fernando Bolívar, Colombia. Este trabajo fue realizado durante la especialización en desarrollo integral de la infancia y adolescencia por las estudiantes Luz Adriana Garzón González y Meira Rodríguez León. En el contenido de este video podemos encontrar primero el planteamiento del problema, segundo objetivos de investigación, tercero marco metodológico, cuarto antecedentes, quinto marco teórico, sexto marco conceptual, séptimo análisis de resultados, octavo discusión y conclusiones, noveno referencia. El problema de investigación planteado radica en la dificultad para el acceso a la educación virtual de niños y niñas de 7 a 10 años de una institución educativa del municipio de San Fernando Bolívar. Con la emergencia sanitaria que se está viviendo debido al COVID-19, de un día para otro la comunidad educativa se ha visto obligada a cambiar las aulas de los centros educativos por las habitaciones de casa, donde la enseñanza se mantiene gracias a las tecnologías de la información y la comunicación en sus múltiples formas. De acuerdo a lo mencionado, la pregunta problema planteada consiste en cuáles son las características de la educación virtual en niños y niñas de 7 a 10 años de una institución educativa del municipio de San Fernando Bolívar. En el marco metodológico podemos encontrar que el presente trabajo se guía bajo el método de investigación cuantitativo, que según Hernández et al. 2014, es aquel que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Bajo esa misma línea, el tipo de estudio que se ajusta a este proyecto de investigación es el descriptivo, ya que como su propio nombre lo indica, se busca describir los fenómenos estudiados de acuerdo a la recolección de los datos obtenidos y es un método que recopila información cuantificable para ser utilizada en el análisis estadístico de la muestra de población. La herramienta para recolección de datos utilizada en este trabajo de investigación fue la encuesta, que de acuerdo a Hueso y Cascán 2012 es la técnica cuantitativa más habitual en la recolección de datos, ya que mediante la utilización de un cuestionario estructurado o conjunto de preguntas permite obtener información sobre una población a partir de una muestra. Con el fin de responder la pregunta de investigación, se plantea como objetivo general describir las características de la educación virtual en niños y niñas de 7 a 10 años de una institución educativa del municipio de San Fernando Bolívar. Asimismo, se proponen los siguientes objetivos específicos, los cuales son identificar los referentes teóricos y conceptuales de la educación virtual en niños y niñas de 7 a 10 años para establecer categorías de análisis que permitan responder al tema de investigación. Asimismo, se buscó categorizar los datos obtenidos a través de la información recolectada en niños y niñas de 7 a 10 años para generar resultados que respondan al tema de investigación. Y finalmente, se buscó analizar las características de la educación virtual en niños y niñas de 7 a 10 años de una institución educativa de San Fernando Bolívar para dar respuesta al objetivo general de investigación. A continuación, se presentarán los antecedentes previos de este ejercicio de investigación y que se orientan al estudio de la educación virtual de niños y niñas de 7 a 10 años. Es importante mencionar que este trabajo, a pesar de tener reportes relevantes y que se encontraron varias investigaciones sobre la educación a distancia, solo se tuvieron en cuenta 6 de estos. El primero designado es la educación a distancia como respuesta a las necesidades educativas del siglo XXI, realizado por Torres 2017, donde se propone como objetivo conocer qué es la educación a distancia, cuál es su historia, en qué se diferencia la educación presencial, cuáles son sus características, ventajas y limitaciones, a quién está dirigida y cuál es su nivel de reconocimiento y aceptación en la sociedad actual. De igual manera, García 2021, en su estudio La educación virtual en épocas de pandemia, la crisis neoliberal de los cuidados, muestra una excelente información acerca de la educación en tiempos de pandemia y expone la imposibilidad de acceder a la educación virtual durante la cuarentena. Por otra parte, se encuentra Torres Madroñero MC y Torres Madroñero EM 2020, con su estudio de enfoque cualitativo nombrado Las brechas digitales en Dabeiba y Frontiño, Colombia, un desafío para la educación virtual para la paz. Evidenciaron las brechas digitales en las zonas de estudio en términos de acceso, calidad y complejidad que se demanda para la educación en contextos con amplia diversidad cultural y de carácter rural.
Seguidamente, Fernández Ruiz 2021 presenta su estudio titulado Nativos pandémicos, la educación virtual en educación infantil durante el confinamiento por COVID-19, cuyo objetivo es analizar cómo se ha desarrollado la educación virtual para educación infantil. Frente a la educación primaria encontramos a García Quisque y García Vázquez 2021, con su título Caracterización de la educación a distancia en el nivel primaria 2020. Su objetivo fue comprender la respuesta del sistema educativo a las demandas de atención y continuidad del servicio y describir las características de la educación a distancia en el nivel primario en el contexto de la pandemia por COVID-19. Para terminar, Ríos, Quinceno y Montoya 2021, con su artículo denominado Brecha Digital y Educación Virtual, atendiendo a la exclusión social desde el caso de los colegios públicos de Cales, sus resultados evidenciaron que la proporción de niños que no cuentan con las herramientas digitales necesarias para ver sus clases virtuales es de un 75% y que existe un proceso de exclusión ligado a la privación material y la falta de accesibilidad digital en los estudiantes de primaria de los estratos bajos que frecuentan las escuelas públicas de la ciudad de Cali. La teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta en el individuo es una de las explicaciones más aceptadas sobre la influencia del medio social en el desarrollo de las personas. Esta hipótesis defiende que el entorno en el que crecemos afecta a todos los planos de nuestra vida. Otra forma de expresarlos en palabras es que entre el ambiente y la respuesta o conducta existe una mediación psicológica que se traduce en el modo en que una persona interpreta, vive y experimenta la situación. El postulado básico de Bronfenbrenner es que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana, por lo que decidió estudiar cuáles eran los elementos que más condicionaban el desarrollo infantil en este sentido. Y propone describir el contexto, lo que él llama ambiente ecológico. Este ambiente ecológico es un conjunto de estructuras seriadas, cada una de las cuales cabe dentro de la siguiente. Se tradujo a un conjunto de sistemas que se relacionaban entre sí. Bronfenbrenner identificó 5 de estos sistemas. El microsistema, que es el nivel más interno. Los microsistemas primarios incluyen a la familia, el grupo de pares, la escuela, el vecindario, es decir, el ámbito más próximo del individuo. El segundo es el mesosistema. Se refiere a las interacciones entre dos o más microsistemas, en los que la persona en desarrollo participa. El tercero, el exosistema, se refiere a los propios entornos, uno más en los que la persona en desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se producen hechos que afectan a los que ocurren en los entornos en los que la persona sí está incluida. El macrosistema se refiere a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor orden, micro, meso y exo. Configuran los valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos, condiciones sociales, etc. El cronosistema, orden temporal e histórico que afecta al sujeto, definiendo sus condiciones de acuerdo a la época en que vive. También son sucesos o eventos relevantes a nivel personal, familiar y social. La estabilidad o cambio en el mundo del niño y el efecto del tiempo sobre otros sistemas. Pueden incluir cambios familiares como fallecimiento, divorcio, cambios de lugar de residencia, trabajo de los padres, guerras, ciclos económicos, pandemia, etc. Según esta teoría, el niño irá adaptándose a los ambientes que le rodean y forman parte de su vida cotidiana, como la familia, amigos, escuela, barrio, etc. y viceversa. Es decir, los ambientes van adaptándose al individuo, puesto que estos no son las únicas influencias que el sujeto va a recibir, ya que existen otros contextos más amplios como la ideología, cultura, políticas públicas, eventos personales o sucesos, eventos relevantes a nivel personal, familiar, social, etc., que van a afectarlo. El marco conceptual se estableció bajo unas categorías temáticas. Estas categorías a su vez se encuentran divididas en unas subcategorías. En cuanto a educación virtual, encontramos las subcategorías: estrategia de educación a distancia, importancia de la educación desde casa en tiempo de pandemia, características de la educación a distancia. En la categoría niños y niñas de 7 a 10 años encontramos la subcategoría características del periodo evolutivo.
En la categoría Educación virtual en niños y niñas de 7 a 10 años encontramos 4 subcategorías: educación virtual en primaria, docencia no presencial, TIC en el proceso educativo, padres y cuidadores en el proceso educativo. En la cuarta categoría, contexto municipio de San Fernando Bolívar, tenemos la subcategoría contexto sociocultural y contexto educativo. La educación a distancia o educación virtual propone la interactividad entre los componentes esenciales de la educación partiendo desde un sistema no presencial. Los niños y niñas de 7 a 10 años. La palabra niño se designa a todo ser humano entre los 0 hasta cumplir los 18 años. Segunda infancia, de 6 a 11, que se caracteriza por su apertura al mundo externo y por la acelerada adquisición de habilidades para la interacción. En cuanto a la educación virtual en niños y niñas de 7 a 10 años, se evidencia que en la actualidad las TIC forman una parte primordial en la vida de los niños y adolescentes de casi todos los hogares del mundo. Una de las ventajas que éstas han demostrado es su utilidad en la enseñanza y aprendizaje. El contexto sociocultural en el que se desarrolla este estudio es en el municipio de San Fernando Bolívar. San Fernando se encuentra dividido administrativamente en 12 corregimientos, la mayoría de estos en zonas rurales, siendo una población en su mayoría en estado de extrema pobreza y vulnerabilidad, según lo reporta el Plan de Desarrollo Municipal. Solo en la cabecera municipal y en 2 corregimientos se cuenta con un aceptable acceso a Internet para desarrollar actividades virtuales. En el resto de los corregimientos hay dificultad con la señal o es nula. En cuanto al contexto educativo, el municipio cuenta con 2 escuelas que brindan enseñanza de nivel preescolar, básica, primaria, secundaria, educación media. Una se encuentra en la cabecera municipal y en otra en uno de los corregimientos. A partir de la recolección de los datos obtenidos de los 67 niños y niñas de 7 a 10 años encuestados, se presenta a continuación el análisis de resultados. En cuanto a los datos generales, se evidencia que el tamaño de la muestra de 67 estudiantes encuestados, la mayor participación fue por parte de los niños. En cuanto a edad, la mayor participación se dio en la edad de 9 años, con 20 niños. Y en cuanto al grado de escolaridad, la mayor participación se dio en el grado tercero. En cuanto a la estrategia de educación a distancia implementada, la mayoría de los niños encuestados contestaron que sí les explicaron la estrategia de cómo se iba a desarrollar las clases virtuales. En cuanto a la importancia de la educación desde casa en tiempo de pandemia, en esta parte se preguntó a los encuestados si tenían conocimiento sobre los motivos por los cuales se estaba implementando esta estrategia virtual, y el 100% tenía claridad de que esta se realizaba por la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19. En cuanto a las características de la educación a distancia, los resultados de la encuesta arrojaron que el 100% de los encuestados recibía los contenidos o las guías de forma física para realizar las actividades de las clases desde casa. Asimismo, se evidenció que la mayoría daba más de una vez a la semana clases desde casa. En cuanto a las características del periodo evolutivo, para la mayoría de los niños no les pareció difícil realizar actividades en las guías, y en lo que respecta a si disfrutaron o no este proceso de aprendizaje, los resultados muestran que 66 niños y niñas contestaron que sí disfrutaron de aprender desde casa. En cuanto a la educación virtual en primaria, los resultados evidenciaron que respecto a las estrategias y metodologías utilizadas para las clases desde casa, esta fue aceptada y desarrollada efectivamente por los involucrados. El 100% de ellos dedicaba 2 horas diarias a estas clases y sintieron que aprendieron. Sin embargo, también el 100% de los encuestados expresó que son mejores las clases en la escuela y que no les gustaría volver a dar clases desde casa. En cuanto a la docencia no presencial, el 100% de los niños encuestados identifica a su profesora, pero se evidenció falencia en la comunicación de esta con sus alumnos, a pesar de que realizaba supervisión en las actividades. En cuanto a las TIC en el proceso educativo, el 100% de los encuestados respondió que no tiene internet en casa y no cuenta con ningún dispositivo electrónico para recibir clases virtuales.
En cuanto a padres y cuidadores en el proceso educativo, los resultados obtenidos muestran que el 100% de los encuestados recibió ayuda de los padres para resolver las actividades de las clases desde casa, y la mayoría recibió ayuda con las clases por parte de la mamá. Aunque en datos anteriores se evidenció falencia en la comunicación docente y alumno, el 100% de los padres o cuidador logró comunicarse con la profesora sobre las clases desde casa. También los resultados de la encuesta muestran que para 45 encuestados, correspondiente al 67,16% de la muestra, el ambiente en casa mientras daban clases era pacífico o tranquilo. En cuanto al contexto sociocultural y educativo, se reflejan los resultados satisfacción con la estrategia implementada, ya que para la mayoría de los encuestados les ha gustado la forma como se dieron las clases por parte de la escuela. Sin embargo, al preguntarles quién les gustaba más como docente, el 100% de los encuestados respondieron que la profesora imparte mejor las clases que la mamá, padre o cuidador. Y también, al preguntarles sobre su deseo de volver a la escuela, el 100% de los encuestados contestaron que les gustaría volver a dar clases en la escuela. En cuanto a la discusión de resultados, podemos establecer que el uso de las videollamadas no fue implementada en la estrategia educativa a distancia implementada por la institución educativa. Los resultados de esta investigación también manifestaron que los niños y niñas de esta población no tenían acceso a Internet y mucho menos a un dispositivo electrónico para recibir los contenidos de forma virtual. En esta población las guías de las actividades fueron entregadas de forma impresa mediante una guía física acorde a cada grado y que fue suministrada por la institución a cada alumno. Esta era revisada y evaluada periódicamente por la docente, donde realizaba una retroalimentación del proceso de aprendizaje a los niños y niñas. Aunque se identificó que hubo comunicación entre los padres y la docente y que sí hubo en algunos casos seguimiento y monitoreo del desarrollo de las actividades de las guías, se hizo evidente que a pesar de que los niños conocen quién es su profesora, fue deficiente la comunicación e interacción de esta con sus estudiantes, lo cual es una pérdida importante en el proceso de aprendizaje en primaria, dado que la escuela es uno de los microsistemas que más influyen en el desarrollo humano, puesto que el contacto con la docente es relevante para el niño en esta etapa evolutiva para afianzar sus conocimientos y recibir la retroalimentación de su aprendizaje. No podemos dejar de lado que la participación de los padres, madres y cuidadores fue fundamental, ya que se identificó que se implicaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la estrategia de educación desde casa implementada. La figura materna fue la que más estaba comprometida en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas, pero también se identificó que algunos padres y abuelos también se involucraron. Aunque se desarrolló una estrategia de educación desde casa que fue aceptada por los estudiantes, se refleja que los niños y niñas no desean volver a esta modalidad educativa y desean retomar las clases presenciales. En este trabajo de investigación podemos concluir que los cambios generados en los procesos de aprendizaje a partir de la adaptación de políticas educativas generadas por el COVID-19 no se acoplan a las características particulares de la población rural, ya que las condiciones no son idóneas para la implementación de la estrategia educativa nacional planteada en los lineamientos nacionales dados por el Ministerio de Educación. Es evidente también en los hallazgos obtenidos que no se desarrolló una educación virtual, ya que no se cumplía con las características de la misma. La estrategia implementada va más encaminada a una educación a distancia, puesto las condiciones socioeconómicas de la población, que constituyen un difícil acceso a dispositivos electrónicos y difícil acceso a redes de Internet, dada su característica de ruralidad, condicionaron la estrategia de educación implementada por la institución educativa seleccionada para adecuarse a las particularidades de esta. Es conveniente reflexionar sobre la brecha en el acceso a una educación de calidad para la población rural frente a la población urbana, bajo estas circunstancias extraordinarias que se dieron a partir del confinamiento por COVID-19, ya que las estrategias planteadas a nivel nacional se enfatizaron una población con acceso a Internet y algún dispositivo electrónico. Pero también es importante señalar que el retomar la educación a distancia con libros o guías impresas es una alternativa para aquellas poblaciones donde no hay acceso a redes de Internet y que no cuentan con un dispositivo electrónico por sus condiciones socioeconómicas. Entonces, es importante ser conscientes de que la educación es un derecho y que se debe garantizar sin importar las circunstancias de esta nueva realidad. Es preciso desarrollar estrategias acorde a las necesidades educativas de diferentes poblaciones y que abarque tanto al estudiante urbano como al rural, al indígena y al afrocolombiano, al campesino y al obrero, que al final
sea un proceso educativo virtual o a distancia, con un enfoque diferencial que vele por una educación accesible y de calidad. Muchas gracias por estar presente en este proceso de sustentación. Gracias a los jurados y gracias a nuestra tutora. Feliz día.